de Jesús. Estamos saludando a toda la audiencia que tenemos de la radio en diferentes partes del territorio costarricense y también en otros lugares del mundo. Gloria al Señor Jesucristo y queremos compartirles en esta mañana el tema este Jesús. Este tema está centralizado en Cristo para brindar aquella verdadera identidad de este Jesús del cual habla la Biblia, este Jesús del cual habla la Escritura y no la idea borrosa de Jesús que construyó la religión y que ha construido la historia a través del tiempo. Entonces quiero dirigirme al libro de Hechos de los Apóstoles, de donde nos trae una idea no borrosa, no una construcción histórica sobre Jesús, sino la perspectiva bíblica del Señor nuestro Dios. Para esto quiero tomar un pasaje que lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 4, donde hay un contexto de persecución allí en la vida de los primeros discípulos del Señor Jesucristo, después que el Señor Jesús resucitó. Entonces hay una persecución muy fuerte de parte de los grupos religiosos que predominaban aquella época en Israel y entonces allí se da una persecución muy fuerte y los discípulos tienen que defenderse ante el Sanedrín judío, ante las autoridades judías de la época. Y allí es donde viene una aseveración muy importante de parte de los discípulos. Vamos a leerlo en Hechos 4. La Biblia dice de la siguiente manera. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Aleluya. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, aleluya, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes, aleluya, del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre en vuestra presencia sano. Y Pedro, que está diciendo todo esto, reafirma y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, aquí este pasaje de la escritura es muy, muy fuerte en relación al tiempo en el que se estaba viviendo en aquel momento, que era el inicio de la cristiandad, era el inicio de la era de la gracia, era el inicio de la era de la iglesia. Entonces, en esta época, identificar
identificar el rol cristiano y cómo estos tenían claro un concepto sobre Cristo. Es muy importante para la época de hoy, porque hoy el ser humano tiene mucha religión, pero poco cristianismo. Y el apóstol Pedro, que está siendo cuestionado por una sanidad hecha a un hombre cojo que estaba allí a la puerta del templo, una puerta a la cual se llamaba la Hermosa. Entonces ahí estaban subiendo ellos a la oración y usted conoce que este hombre quería pedirles limosna, pero ellos mirándole a los ojos le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Este milagro fue la razón por la que cuestionaron a, al apóstol Pedro en aquel momento. Pero Pedro, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, confronta a los cuestionadores, confronta a los gobernantes, a los jueces que estaban allí. La Biblia describe que se reunieron los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y toda la familia de ellos. Así que quienes estaban allí contradiciendo a, a Pedro y a Juan y a los demás, era un conjunto de gente que gozaba de un reconocimiento político y religioso en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Todos estos podían pensar que infundían temor a ciudadanos comunes, como lo eran los discípulos. Para muchos ellos eran del vulgo y sin letras, no porque ellos no tenían educación, porque toda la gente en Israel tenía educación, tenía que aprender la ley de Moisés, tenía que aprender la palabra, la Torah que llaman ellos. Entonces ellos tenían su educación básica, formal. Claro está que no tenían una educación profunda en la ley, pero ellos eran personas que conocían de la palabra de Dios como lo conoce todo israelita. Entonces dice la escritura que estas personas confrontaron a Pedro y a los demás discípulos por esa sanidad y Pedro con toda serenidad y lleno de Dios les dice una cosa, sepan ustedes que hoy se nos interroga, dice, por el beneficio hecho a un hombre enfermo. Y nos preguntan de qué manera este hombre haya sido sanado y les decía notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo está este hombre en vuestra presencia sano. Les está diciendo, este hombre está aquí sano por el poder de Jesucristo, el que vosotros matasteis en el madero y para muchos de ustedes creen que está muerto, pero Pedro testifica que en el nombre de Jesús hay sanidad. Y dice la palabra, Pedro replica diciendo, aleluya, este Jesús, señalando con una terminología muy precisa, este, no otro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Este Jesús, este término señala de forma precisa y hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha humanidad siguiendo a un Jesús que ellos se inventaron, a un Jesús que ellos construyeron, a un Jesús del cual la Biblia no menciona ni dice. Y ese es el Jesús que ha construido la religión, que ellos piensan que es un Jesús que no le importa sino solo el corazón y aunque vivan de forma desordenada, un Jesús que ellos creen que está listo es para bendecirlos y solo para bendecirlos y llenarlos de cosas,
un Jesús que se han construido religiosamente, al cual buscan solo cuando hay crisis, solo cuando hay angustias, solo cuando hay adversidad. Un Jesús que lo han llevado, aleluya, al tono del arte, a ubicarlo en reliquias religiosas y en obras de arte, de yeso, de madera, de plata, de oro y de cuantos otros materiales, pero ese no es el Jesús del que habla la Biblia. Pedro dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es decir, este Jesús es el ser más importante para que vosotros construyáis vuestras vidas, pero ustedes lo han dejado como lo último o lo han dejado como lo que no importa, como lo que no vale, como lo que no interesa. Entonces estaba allí el apóstol diciendo, este Jesús es la piedra reprobada, la piedra expulsada, la piedra que vosotros no tuvieron como importante, pero Él es la cabeza del ángulo, Él es la base de la vida cristiana y en ningún otro hay salvación. Señala a Jesús como el dador de la salvación, como el dador de los bienes salvíficos. Bendito es su nombre. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Esto para los religiosos que están buscando la salvación en María, que están buscando la salvación en otros personajes que según ellos les han dado el título de santos y entonces están buscando la salvación en otros seres. Aquí Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. No puede usted encontrar la salvación en María. Nosotros creemos todo lo que la Biblia dice de María, que fue una mujer humilde, que fue una mujer que Dios escogió para venir al mundo, para engendrarse en ella y venir a este mundo. Gloria al nombre del Señor, pero con toda claridad y con todo respeto, María no es portadora de salvación. Aleluya. Por eso dice la escritura, este Jesús es, y dice, y en ningún otro hay salvación. Es decir, que no puede usted encontrar salvación fuera de Cristo. No puede usted encontrar salvación en los ritos religiosos que hacen las personas después que alguien muere y entonces hacen ritos religiosos pensando que de esa manera la persona puede salvarse. No es así, estimado amigo y vecino, que usted va a escuchar esta palabra. Quiero decir de que es en Jesús donde hay perdón de pecados, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado de nuestra vida, de nuestra conciencia. El único que puede limpiarnos con su sangre es Cristo, que reitero, dice la palabra, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de este Jesús, estamos hablando de ese Jesús del cual habla la Escritura, un Jesús que predicó el mensaje del arrepentimiento. Hoy se ha restado mucho al mensaje del arrepentimiento y algunos lo cambian por el mensaje de la abundancia y de los bienes. Jesús predicó el arrepentimiento. Quiero decir de que todos los bienes y bendiciones son de Dios, vienen de parte de Dios. La buena dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Pero el mensaje de Jesús se centró en la salvación del ser humano y dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ay, pero hoy en día se busca mucho todas las añadiduras
que son las bendiciones materiales, que son las bendiciones de salud, las bendiciones económicas, que todo eso lo da Dios y todo eso lo hemos recibido de Dios. Pero la Biblia menciona a un Jesús que predicó el arrepentimiento, que buscó que la gente se arrepienta. Yo le daré tres pasajes o cuatro respecto a esto del arrepentimiento. El primero está en Marcos, el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Dice la escritura, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea anunciando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor Jesucristo estaba anunciando, este fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue el arrepentimiento. Ese mensaje lo abanderó en su ministerio porque eso es lo que necesita el pecador, necesita arrepentirse de sus pecados. Seguido de esto, la Biblia también dice en el libro de Lucas, el capítulo 3 habla de la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se encuentra al frente de un grupo de personas que tenían muy mala conducta, pero no querían arrepentirse. Y Juan el Bautista usa un lenguaje muy fuerte con ellos y les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Creéis que van a ser salvos porque dicen que son hijos de Abraham, que son descendientes de Abraham? Y Juan les recalca, le dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento o arrepiéntanse de sus pecados, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Entonces, el mensaje de arrepentimiento es coherente en la escritura y el arrepentimiento nace de un sentimiento de culpa, pero hoy la humanidad en muchos de los casos no tiene un sentimiento de culpa porque se ha vuelto insensible al llamado de Dios, al perdón, a la santidad y a la obediencia. Y entonces este Jesús que presenta este Pedro aquí en el libro de Hechos es este Jesús de la Escritura, no el Jesús religioso que han creado y han construido a través de los años aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios y la están falsificando con ideas nuevas, con noticias nuevas, según ellos, basadas en tonos y términos netamente materialistas. Pedro señaló a este Jesús que ellos, la sociedad de esa época, rechazó, porque el mensaje de Jesús fue a la nueva vida. Se lo dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, debes nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre de la ley, estaba muy legal en la ley, pero Jesús dijo, eso no es suficiente. Y me agrada la palabra del Señor que nos dice en el en este libro de Hechos, Hechos el capítulo 13, está Pedro, está el apóstol Pablo predicando y diciéndole allí a los que estaban escuchando el discurso que él estaba predicando, bendito el nombre del Señor. Y entonces dice el apóstol Pablo aquí, dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando el apóstol Pablo enseñaba la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablaba de un Jesús que la gente debía recibir porque Él daba el perdón, porque Jesús otorga el perdón de los pecados, porque Jesús da la limpia conciencia. Y entonces Pablo dice, Pablo menciona que de Él, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Fue así como presentaron a Cristo los predicadores de aquella época. Y mire usted que aquí en el capítulo 13 del libro de Hechos, el apóstol Pablo predicándole a los, a los gentiles y judíos en una sinagoga. Entonces él está hablándoles de Jesús y dice 10:32 de Hechos, 13:32 de Hechos, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Y dice el apóstol Pablo de esta manera: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, los predicadores de la Biblia hablaron de Jesús, el que pregonó el arrepentimiento, de Jesús el que perdona los pecados, de Jesús el que dice hay que nacer de nuevo, de este Jesús que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de este Jesús que quiere que vivas en paz que vivamos en paz con nuestro prójimo, de este Jesús que es el que dio su vida en el Calvario en lugar de la nuestra, que pagó el precio en lugar nuestro, que llevó en el madero nuestros pecados en lugar nuestro, bendito el Señor. Ese Jesús es el que narra la Escritura y el que presentaron los discípulos en aquella época. Bendito el nombre del Señor. Hoy en día la humanidad quiere un cristianismo sin Jesús, preparado, construido sin la escritura, sino solo conforme a sus creencias y a sus ideas. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos, los discípulos, presentaron a Jesús, dieron a conocer a Jesús a la humanidad. Presentaron a un Jesús que produce fe, un Jesús que quiere salvar el alma humana, un Jesús que te invita a su reino, que te invita al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Y este Jesús es el mismo que te presentamos en esta mañana. Este Jesús es la piedra reprobada, rechazada por vosotros los edificadores. Así que quiero concluir diciendo que si usted quiere construir su vida, usted necesita construirla en Jesús. El Señor dijo en su palabra en el Evangelio según San Mateo, cuando termina el discurso en en el monte de las bienaventuranzas, gloria al nombre grande de Jesús. El Señor Jesús mencionó lo siguiente: Evangelio de Mateo, el capítulo 7, dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, aleluya, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mire usted que el Señor Jesucristo, con su mensaje fue claro: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Amados hermanos y amigos, vivimos en un mundo eh, altamente dado a la idolatría, al pecado y a la religiosidad.
El cristiano no puede confundir la palabra religión con cristianismo. El cristianismo es ese camino que dejó el Señor nuestro Dios para que el ser humano se encuentre con Jesús. Pero el ser humano también ha creado la religión y la religión está desubicada en términos bíblicos de lo que Dios quiere. Mucha religión está buscando la satisfacción del ser humano, que el ser humano se agrade de lo que dicen sus directivos o predicadores. Pero el Evangelio de Jesús está basado en aquel plan que tiene Dios. Y Dios dice que hay que arrepentirse. La Biblia menciona que hay que arrepentirse de nuestros pecados y hay que adoptar una vida espiritual de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Y esa es la invitación en esta mañana. Los discípulos presentaron a Jesús como el Señor se los ordenó, predicaron a Cristo como el Salvador que la humanidad necesita, pero la humanidad necesita arrepentirse. La Biblia dice, aleluya, cuando Pedro predicó en Hechos 2:38, dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro le dijo, tienen que arrepentirse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este Jesús que predicaron ellos es el Jesús que nosotros te predicamos en esta mañana. Este Jesús que ellos rechazaron como la piedra reprobada, como la piedra desechada, como aquel ser que según ellos no les haría falta, porque para ellos Jesús no era importante, no era valioso, aleluya, y lo mataron. Pero yo quiero decirle a usted, amigo y hermano en Cristo Jesús, que no podemos caer en el mismo vacío que ellos. No podemos construir una vida cristiana sin Jesús. No podemos construir una vida cristiana sin el Señor, sin las opiniones que Él tiene sobre el cristianismo. No podemos construir un cristianismo sin Cristo, porque Él es el que diseñó la iglesia, Él es el que diseñó este plan de salvación. Bendito es el nombre grande de Jesús. Pedro fue cuestionado aquel día, pero Pedro fue muy valiente y dijo, este hombre que estaba enfermo, que estaba cojo allí, fue sano en el nombre de Jesucristo. El que ustedes mataron, así les dijo a aquellos gobernantes, el que ustedes crucificaron, aleluya. Por eso está este hombre aquí sano. Y les diré una cosa, que en ningún otro hay salvación. Podrán buscar la salvación donde ustedes quieran, pero no la encontrarán, porque en ningún otro hay salvación. Aleluya. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Usted hoy en día encontrará a personas que le ayuden en motivarlo, los llamados coach, los que andan motivando a las personas, elevándoles la autoestima y diciéndole un pilo de mentiras para que la humanidad, la gente se sienta cómoda, se sienta bien, se sienta con la autoestima elevada, aunque tenga el alma hecha pedazos. Eso hay mucho hoy, mucho motivador, pero usted, si quiere usted salvarse en verdad, usted tiene que encontrar a Cristo, a este Jesús, no los que han construido los pensamientos religiosos, sino a este Jesús del cual habla la Escritura, este Jesús que fue claro en decirle a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que arrepentirte y tienes que volver a vivir no conforme a tus ideas, sino tienes que nacer del agua y del Espíritu. Le dijo, tienes que nacer por la palabra de Dios y debes dejarte guiar por el Espíritu para que tú entres al reino de Dios. Quiero orar en esta mañana por aquellos que de pronto aún no han conocido
a este Jesús de la Escritura y están de pronto adorando a un Jesús construido por los pensamientos religiosos, a un Jesús fuera de la Escritura. Pero yo hoy te presento como Pedro a este Jesús que muchos rechazan porque es el camino angosto, que muchos rechazan porque el Señor Jesús quiere santidad en tu vida, quiere santidad en tu conducta, que muchos rechazan porque dicen, no, es que es difícil, yo cómo voy a dejar mi mundo que me da tanta felicidad. Quiero decirte que lo que da el mundo no se llama felicidad, es un sentimiento emocional engañoso y pasajero. Hay poder en el nombre del Señor. La verdadera paz y felicidad está en este Jesús del cual habla la Escritura. Vamos a orar en esta hermosa mañana en favor de quienes hoy quisieran decirle al Señor, yo quiero caminar con este Jesús del cual habla la Biblia. Soberano